Si hay una duda al respecto de Nintendo Switch 2, van a ser precisamente sus juegos, unos juegos que sabemos que todos los third party obviamente van a estar o antes o después dentro de la máquina, pero la pregunta es ¿cuál va a ser el nivel de, de implicación de las empresas third party? Un nivel de implicación que podría llevar a lo mejor a solo llevar sus juegos más antiguos dentro de la máquina porque hay algún tipo de limitación técnica, como ocurrió en la época de Nintendo Switch 1 y de Nintendo Wii U. Con Nintendo Switch 1 al final acabaron apareciendo algunos de esos títulos que parecían imposibles dentro de la máquina, pero claro, cuando vende 150 millones de unidades, pues digamos que se hacen esfuerzos bastante grandes para llevar sus juegos a ella, ¿no? Pero claro, eso también implica un dinero y un riesgo extra. ¿Qué ocurre? Que en los últimos días, concretamente en las últimas horas, ha habido nuevas actualizaciones alrededor de que las third party sí que estarían interesadas en llevar sus títulos AAA junto con las consolas Xbox y PlayStation, pues también llevar sus últimos títulos AAA a Nintendo Switch 2 como si fuera una más de las consolas actuales de alto rendimiento. Por lo tanto, sí que hay bastantes intenciones por parte de las empresas a llevar sus últimos grandes títulos a este dispositivo. ¿De dónde vendría esta información? Pues bueno, yo he utilizado esta noticia, pero ha habido un montón de noticias, tanto en medios angloparlantes como hispanoparlantes, de que el creador de contenido y también persona bastante metida dentro de este mundillo, dentro del mundillo más profesional, que sería Pedro Enrique Luti Lipe, que sería un, bastante conocidillo dentro de Brasil, en redes sociales, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta persona habría dicho que había estado hablando con diferentes personas que estaban trabajando dentro de este tipo de empresa y, les habrían dicho que concebían o entendían que Nintendo Switch 2 era una más. Concretamente me he visto el vídeo completo, que es este, para todos aquellos que tengáis la curiosidad o la intención de echarle un vistazo, pero bueno, te digo, este tipo de noticias no tendría excesiva repercusión o no tendría demasiada importancia si fuera una persona no demasiado conocidilla, pero bueno, dentro de este mundillo parece que sí que es bastante conocido, por lo menos eso es lo que estoy investigando, más allá de hacerme eco de la noticia como prácticamente muchos medios de comunicación han estado haciendo. ¿Y qué habría estado diciendo esta persona alrededor de todo esto? Pues bueno, lo que habría estado diciendo es que después de haber hablado con varias personas que trabajaban en desarrolladora o en diferentes desarrolladoras, habían visto el hardware PC de la máquina y no lo veían un impedimento específicamente para lanzar sus propuestas más entusiastas o sus propuestas más importantes. Es decir, ¿qué entendemos por esto? Pues bueno, en una Electronic Arts que de salida pues saliera un Jedi Survivor, que en un Ubisoft saliera un Star Wars Outlaw, no sé por qué se me están ocurriendo solamente juegos de Star Wars, o en una Ubisoft saliera su Assassin's Creed Shadow de turno, que en una Electronic Arts también saliera, pues por ejemplo, yo que sé, un FIFA, pero con todas las de la ley, no esas versiones legacy que solían hacer en Nintendo Switch al principio, etcétera, etcétera. Es decir, concebir que cuando vaya a salir el gran título de turno que vaya a ejecutarse o se vaya a lanzar en ese momento, no solamente veamos los logos de Xbox, PlayStation y Steam/PC, que son los habituales, sino que también empecemos a ver, después de 2 décadas en el mercado con consolas de Nintendo que se estaban dejando pasar o que no tenían el apoyo de third party con sus grandes títulos, pues a partir de ahora Nintendo va a volver a estar dentro de esos logos de los grandes títulos que se anuncian de third party de empresas como te he dicho antes, Ubisoft, Electronic Arts, yo que sé, la que se toque de turno en cada momento, ¿no? Así que bueno, me parece interesante. ¿Y qué ocurre con todo esto? Que claro, la gente está atacando de que esto a largo plazo es muy complicado de sostener y siempre se está argumentando las especificaciones que teóricamente se habrían filtrado de Nintendo Switch 2. Seamos claros, las filtraciones que se han hecho alrededor de Nintendo Switch 2, yo ya prácticamente me lo creo todo, te lo voy a decir así de claro, porque ya solamente ya les ha faltado enseñarnos el DNI de la persona que diseñó los calzoncillos de Miyamoto el día que pensó en la Nintendo Switch 2, ¿no? Así te lo digo de claro. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, te digo, estas especificaciones son muchas, son pocas, vamos a ver. Creo que la mejor comparativa que podemos hacer con Nintendo Switch 2 es que tenemos una máquina más menos parecida a una Steam Deck, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros habéis estado viendo comparaciones de rendimiento relacionadas con una Nintendo Switch 2 que incluso sería en su modo dock incluso menos potente o muy parecido a la potencia de una Steam Deck, o que incluso estaría bastante lejos de una Xbox Series S o lo que sea. Seamos claros, cuando nosotros hablamos de especificación en este tipo de dispositivos,
¿Qué quieres que te diga? Hay gente que se dedica a solamente mirar teraflops, entonces dirían, oh Dios mío, la Nintendo Switch 2, por lo que se está comentando a nivel de teraflops gráficos dentro del dock, pues es bastante más potente que una Steam Deck a día de hoy. Y a nivel de eso, concretamente, sí, tendrían razón. Después lo ven a nivel portátil y dicen, oh Dios mío, pues está por debajo de una Steam Deck. Bueno, sí, también tendría razón. Después lo comparan con los teraflops que tiene una PlayStation 4, los teraflops. Y eso personalmente, ¿qué quieres que te diga? No vale para absolutamente nada. No vale para absolutamente nada. Hasta que nosotros no obtengamos la máquina entre nuestras manos. Y no lo digo por buenismo, no lo digo por sumarme a la ola de no nos ilusionemos. No, 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 no. Lo digo porque de verdad es que no se puede saber. Es que no se puede saber. Son tecnologías completamente dispares. Estamos hablando de chips ARM, que son más parecidos a los chips de los móviles que a los chips que tenemos, por ejemplo, en una Steam Deck. Una Steam Deck, por ejemplo, está utilizando chips, los típicos de las laptops, del ordenador que te han dado en el gobierno o de tu tremendo PC de sobremesa al que le han metido una 4090 hipotecando varias casas de por medio, ¿no? Entonces, no podemos llegar a una conclusión específica de cuáles son estas potencias, ¿no? Pero sí podemos llegar a un más menos de que podemos esperar de que el cómo se ve en Steam Deck más o menos sea como se va a ver en una Nintendo Switch. Incluso podemos extrapolar que con ese añadido externo de parte del dock, cuando nosotros pongamos la Nintendo Switch en el dock, aunque lo vamos a ver con una calidad parecida a lo que vemos en Steam Deck, más o menos, ¿no? Son tecnologías más nuevas, son arquitecturas diferentes, está Nvidia por detrás, hay temas de rescalado que cuando salió Steam Deck pues tampoco era algo que considerábamos que fuera lo más importante. En fin, hay muchos elementos encima de la mesa, los cuales entendemos que, aunque va a tener una potencia o un rendimiento parecido al de Steam Deck de manera portátil, cuando lo vayamos a poner en el modo sobremesa, sí que es cierto que entre esa mayor energía y todos los truquitos que Nvidia va a dar a la consola, pues esperamos que tenga incluso un mayor rendimiento o una mejor experiencia o un mejor apartado visual que lo que podría ofrecer una Steam Deck. Y yo creo que casi todo esto está encima de la mesa y más o menos es lo esperable y lo lógico. Esperar más allá en un dispositivo que tiene que rondar menos de 500 euros, voy a decir que tiene que rondar menos de 500 euros, es una locura. O sea, pensad que la Asus ROG Ally X cuesta 900 euros y no es un dispositivo que esté... Vamos a ver, es superior a Steam Deck OLED, obviamente, en todos los aspectos menos en el software, pero es superior en todos los aspectos. Pero cambia radicalmente la experiencia de juego aquí que aquí. Máquina de 900 euros frente a máquina de 420 en la versión OLED, pues 500 y pico. Pues, ¿qué quieres que te diga? No lo cambia radicalmente, por lo tanto... Tienes que entender que estas especificaciones o las que sean al final de manera definitiva sí que van a poder con todos estos juegos, porque este tipo de dispositivos ya lo han demostrado. Claro, la pregunta que nos podemos dejar o podemos dejarnos llevar un poco es si esto va a soportar el paso del tiempo. Vamos a ver, obviamente a día de hoy nosotros estamos viendo cada vez más y más juegos que en este tipo de dispositivos no son compatibles. No es que no sean compatibles, vamos a ver, los juegos que se pueden jugar que no se pueden jugar dentro de Steam Deck y son obviamente que son AAA, pues básicamente, ¿cuáles son? Los que me caben en los dedos de una, como mucho de dos manos, ¿no? Algunos de ellos son simplemente que salen mal optimizados, ¿no? Incluso en gráficas muy potentes dentro de ordenadores no se pueden jugar, por lo tanto eso no los voy a contar. Y los que tienen sistemas anti-cheat, o sea, temas de juegos multijugador y tal, tampoco los voy a contar porque, bueno, si le metiera Windows a este dispositivo sí que podría jugarlos, ¿no? Entonces me voy a quedar solamente por los que, por fuerza bruta, por el propio hardware, no se pueden jugar. ¿Cuáles son esos juegos que no se podían jugar? Pues, por ejemplo, Jedi Survivor no se podía jugar dentro de Steam Deck de lanzamiento, pero un año después ya se puede jugar. ¿Qué ocurrió? Lo han optimizado. Es una cosa que suele ocurrir dentro del mundo de PC. Entonces, cuando yo concibo el largo plazo de Nintendo Switch 2, es curioso, pero yo sí que creo que va a poder mantener incluso la corriente o va a poder conseguir mantener la carrera
respecto a PlayStation 6, porque claro, tenemos que pensar ya en ese tipo de dispositivos y la siguiente generación de Xbox e incluso la siguiente generación de Steam Deck 2. ¿Por qué hablo ya de esas nuevas consolas? Rafa, ya estás hablando de otras consolas, es que no os conformáis. No, hablo de esas consolas porque Nintendo Switch 2 va a tener que convivir en una ventana de lanzamiento en la cual va a ser a caballo entre PlayStation 5 y PlayStation 6 o Xbox Series. Hablo de PlayStation porque lo numere y es mucho más sencillo, ¿no? Entre PlayStation 5 y PlayStation 6. Por lo tanto, es lógico que tengamos que hablar si va a poder mantener ese ritmo a lo largo del tiempo. Yo personalmente creo que sí, y no te lo voy a decir en realidad diciendo no, porque con estos teraflops si lo elevo a la... No, te lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla en que en realidad es la forma en la que van a estar pensando estos estudios de desarrollo. A día de hoy, la potencia que va a tener Nintendo Switch 2 es más que suficiente para poder mantener el ritmo a las consolas de actual generación, es decir, PlayStation 5 y Xbox Series S y Series X. ¿Por qué sé eso? Porque lo veo en Steam Deck, por lo tanto, sé que puede mantener el ritmo con los grandes lanzamientos y títulos AAA. Obviamente habrá que hacer algún tweak, pero podrá mantenerle el ritmo. Eso lo tengo más que claro y creo que está comprobado. Ahora bien, la siguiente generación, cuando llegue, estaremos hablando ya del año 2026-2027, seguramente. Y Nintendo Switch 2, sobre todo en 2027, y Nintendo Switch 2 ya habrá dicho o ya habrá vendido tantos millones de unidades que seguramente los desarrolladores estarán diciendo, ostras, no voy a lanzar mi juego de siguiente generación. Primero en la generación actual, PlayStation 5 y Xbox Series S y X. No lo voy a lanzar teniendo en cuenta de que tengo más número de usuarios aquí que en la siguiente. Por lo tanto, ya tenemos ahí que si se puede lanzar en esas consolas, pues entendemos que Nintendo Switch 2 también, porque si podía llevarle más o menos el ritmo a la generación esta, pues entendemos que sí, ¿no? Por lo tanto, por ahí ya tenemos un camino. Pero claro, cuando se planten en una consola que no van a lanzar juegos, que ya tiene alrededor de 100 millones de unidades vendidas, que ya tiene 80, que ya tiene 90, y vayan a sacar un juego exclusivos para una generación que solamente tiene 20, 30 millones, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que los números o incluso las mismas personas que están metiendo el dinero dentro de esas desarrolladoras van a decir, oye, vale, con Nintendo Switch 1 había un gap de potencia y un gap de posibilidades de gasto de desarrollo que no tenía ningún tipo de sentido para sacar un juego en PlayStation 5 y en Nintendo Switch 2, en Nintendo Switch 1. Pero con Nintendo Switch 2 ya no hay ese gap, no va a haber ese gap, va a ser un gap muchísimo menor. Y incluso nos hemos estado dando cuenta de que las propias desarrolladoras se están dando cuenta de que a lo mejor con los costes de desarrollo que tiene su juego, incluso cuando te crees que un juego iba a ser exclusivo para la actual generación, y estoy pensando en ti, Jedi Survivor, que creíamos todo que era un juego exclusivo de la actual generación, un año o tiempo después nos encontramos con las versiones para PlayStation 4 y Xbox One, ¿no? Por lo que te digo, a lo mejor, y solo a lo mejor, sí que le sale rentable y no es tan complicado poder mover un juego de una generación a otra generación, porque también estamos entrando en un territorio en el que, ¿para qué necesitamos más potencia? Tú piénsalo, ¿para qué necesitamos mucha más potencia? ¿Necesitamos más potencia para mover un 4K? A lo mejor, vale, perfecto, saco el juego no en 4K en Nintendo Switch 2, sino que lo saco en 1080 y rescalo extremadamente con las buenas tecnologías de Nvidia, lo rescalo a la resolución que sea. Vale, perfecto, no lo saco a 60 FPS, bueno, vale, lo sacas a 30, le metes algún tipo de truquito de frame generation, que entiendo que ya están equipando y van a equipar a Nintendo Switch 2 con todo ese tema, y puedo también aguantar bastante más tiempo. Es decir, estamos entrando dentro de un territorio donde el avance dentro de la potencia bruta muchas veces se traduce no en juegos más grandes, no en juegos mejores, no, simplemente para poder mantener el ritmo a esas resoluciones extremadamente altas que consumen un montón de recursos, para el Ray Tracing que consume un montón de recursos. Steam Deck puede jugar con juegos en Ray Tracing, que mucha gente se cree que no, pero sí se puede. Yo he jugado aquí a Doom Eternal con Ray Tracing. ¿Merece la pena? No, porque si le quito el Ray Tracing puedo utilizar esa potencia para ver el juego muchísimo mejor a unas tasas de fotograma increíbles
increíblemente alta que si le pongo el Ray Tracing, pero como poder puedo, ¿no? Y muchas de esas tecnologías, muchos de esos aumentos en la potencia de estos dispositivos se utilizan en esos elementos que si los quitamos podemos reducir ampliamente el hardware que necesitamos y por lo tanto poder jugar a los juegos, que al final es lo que la gente necesita o lo que la gente quiere, por lo que cuando yo veo estas especificaciones, ¿no? Y veo todos estos conceptos que se están diciendo sobre que el hardware de Nintendo Switch 2 va a ser apoyado por las principales empresas. Vamos a ver, yo no te voy a decir que el 100% de los juegos dentro de 5 años, a corto plazo sí que creo que va a ser el porcentaje mayor. Incluso si yo tuviera que apostar, yo creo que una Rockstar con GTA 6 te va a lanzar el juego a lo mejor un año después del lanzamiento en Xbox Series X y también en PlayStation 5. Y cuidado que no lo lancen a la vez y no retrasen el juego, a lo mejor por ese motivo, te lo digo así de claro. Pero bueno, más allá de todo eso, yo sí que creo que a corto plazo los juegos vamos a verlos todos en Nintendo Switch 2, todos los grandes títulos AAA, los demás obviamente, pero los grandes títulos AAA de third party. Pero en el futuro, aunque no sea un 100%, a lo mejor habrá el típico crisis que aparece por el mundo o lo que sea, pero un porcentaje extremadamente alto, parecido a lo que está ocurriendo a día de hoy en la propia Steam Deck, sé que va a ocurrir. Así que nada, Dios mío, cómo está tronando aquí fuera en mi casa, ¿no? Así que nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo, espero que os haya parecido curioso por lo menos toda esta información que se está dando alrededor de Nintendo Switch. ¿Tú qué esperas de los lanzamientos de third party dentro de este mundillo? ¿Qué esperas? ¿Crees que va a lanzarse todo? ¿Crees que no va a lanzarse todo? En fin, te leo en comentarios. Nos vemos en un nuevo vídeo. Por favor, suscribiros al canal, dadle a like y todas esas cosas que ayudan un montón. Nos vemos. Chao.